Muchas gracias, doctor. Bueno, creo que esta cuestión del presidente ha exacerbado a la sociedad argentina a tal de que ya piden, donde está viviendo Fernández, los vecinos piden que se vaya, ahí en Puerto Madero, ¿no? Carlos, no sé si usted me escucha bien, yo lo escucho con mucha interferencia, como que hay una interferencia, pero si usted me escucha bien. Sí, lo estoy escuchando perfectamente bien. Bueno, ahí se mejoró bastante. Bueno. Carlos, sí, obviamente que el tema político por hoy tan candente es la situación de el expresidente Alberto Fernández y su esposo, una situación vergonzosa, lamentable, grave. Creo que por ahí, por supuesto que, bueno, no es el primer hombre que está involucrado, digamos, en una causa por violencia de género, pero al haber sido nuestro presidente y al haberse cometido estos actos mientras ejercía la primera magistratura, bueno, realmente es muy preocupante y por supuesto también vergonzoso para la República Argentina en sí, y aparte ver cómo alrededor de toda esta situación, mientras todo esto acontecía o sucedía, habían también otras mujeres, más allá de esta situación puntual de violencia de género, que de manera muy liviana y sabiendo que Alberto Fernández era el presidente, realmente han observado y han permitido que Alberto Fernández despliegue una conducta que realmente es patética y lamentable. Y sí, los vecinos de Puerto Madero, y creo que cualquier argentino de bien no va a querer tener ni cerca ni a Alberto Fernández, y diría yo también que tampoco su esposa, que lamentablemente se va a tener que quedar en España. Digo lamentablemente porque eso nos termina saliendo bastante dinero a los argentinos. Claro, estaba pensando justamente eso. Pero básicamente creo que acá, en lo político, me gustaría que consideráramos, digamos, el perjuicio, entre comillas, que le ha inferido Fernández a sus adherentes o a sus participantes en el gobierno, a tal punto que todo el mundo mira para otro lado, ¿no? No dice nada, tal vez. Sí, es que lo que ha sucedido con el kirchnerismo debe ser objeto de un análisis profundo, un análisis social, profundo, sociológico también. Lo que le sucede al argentino, a los argentinos con el kirchnerismo, las relaciones del kirchnerismo con la iglesia también llaman poderosamente la atención, porque uno a raíz de todo esto empieza a investigar y a ir para atrás, viendo, digamos, lo que fue sucediendo a través del tiempo, y vemos cómo el kirchnerismo hizo todo lo posible para hacer todo lo contrario a los postulados de la Iglesia Católica, por ejemplo, y ni siquiera tuvo un reproche, digamos, y un repudio social por parte de la Iglesia. Es decir, yo estaba recapitulando y yendo para atrás a los comienzos. Alberto Fernández ha tenido varias visitas al Vaticano. En una de esas visitas, en el año 2020, en el mes de febrero del 2020, Alberto Fernández había comulgado en el Vaticano, siendo que es divorciado 2 veces, había ido con su pareja, Fabiola. Uno observa, digamos, la condescendencia de muchas instituciones con el kirchnerismo, y evidentemente es una cuestión cultural muy arraigada que tenemos que ponernos a pensar el verdadero legado que nos ha dejado el kirchnerismo. Y vemos la última visita de Alberto Fernández al Vaticano. En la primera visita Alberto Fernández estaba impulsando el aborto, era el impulsor del aborto, y fue recibido por el Vaticano, quien jamás le quitó el respaldo. Y una vez ya aprobado el aborto, cuando Alberto Fernández dejó de ser presidente de la Nación, también tuvo su última visita ahora en el mes de enero o febrero de este año con el presidente con el Papa, fue recibido con el Papa y todos los medios. Fíjese usted qué llamativo, fue él solamente con su hijo, porque los medios decían que Fabiola no había podido asistir al Vaticano porque estaba internada por haber sido operada de apendicitis, ¿sí? O sea, uno se pone a observar el derrotero de todas las acciones que han llevado a cabo los gobiernos kirchneristas y que no han tenido en definitiva un repudio categórico ni de la Iglesia, ni de la sociedad,
ni de las fuerzas políticas tampoco, porque yo no me olvido que en las últimas elecciones, en el balotaje, hubieron muchos ex Juntos por el Cambio, como Lustó, como Lilita Carrió, como Morales, que de una u otra forma militaron a favor de Massa y del kirchnerismo en el balotaje. Es decir, que hay evidentemente una cuestión del kirchnerismo que culturalmente ha sido, digamos, muy arraigada en la sociedad argentina, y yo no daría por descontado como que todo esto significa, como están diciendo algunos, ya la carta de defunción del kirchnerismo. Yo lo dudo, Carlos. Bueno, apartándonos un poquito ya de esa temática del matrimonio o de la pareja que ya había dejado de vivir juntos hace muchísimo tiempo, me quiero meter un poquito porque hay más chats que comprometen a Alberto Fernández en el escándalo de los seguros, las maniobras secretas para modificar un decreto clave. En uno de los teléfonos, doctor, secuestrado por la justicia, aparecieron conversaciones del ex titular de la Oficina Nacional de Contrataciones, Roberto Gilbert, con el presidente de la Nación, Seguros. Los cambios a la normativa que habilitó el negociado, no negocio, y el rol clave de Vilma Ibarra. Mire usted cómo se incorporan otros elementos, ¿no? Es que lo que está causando mucho temor, digamos, en muchos políticos, y que hay mucho enojo con Alberto Fernández, que toda esta situación familiar y personal, que ha terminado también con el secuestro del teléfono de Alberto Fernández, tengo entendido por lo que están diciendo los medios, y acá se pueden disparar, Carlos, tantas cosas, que es como abrir una caja de Pandora. Se habla de que Alberto Fernández no sería muy cuidadoso con su teléfono, ¿sí? En donde tendría muchos mensajes de WhatsApp, donde muchas conversaciones las mantenía con muchos políticos por estos vías normales que son rastreables para las pericias. Dicen que la única que toma recaudos y que nunca accedía a hablar con Alberto Fernández por otras plataformas era Cristina Kirchner, que ella se maneja por Telegram. Entonces hay mucho temor y al mismo tiempo hay mucha bronca y enojo con Alberto Fernández de la casta política, precisamente porque toda esta situación personal puede decantar en múltiples denuncias que involucren a muchos otros actores políticos, Carlos. Y es evidente que la matriz de corrupción, acá nos vamos a escandalizar con los chats y con los mensajes, porque nos vamos a dar cuenta cómo es la matriz de la corrupción, que siempre nos hemos imaginado. Como cuando hablamos durante muchos años, venimos hablando con usted de que en nuestro país tienen más pesos las relaciones personales, los amiguismos, y que todo eso luego se traduce en definitiva en situaciones posibles o concretas de corrupción. Bueno, ahora vamos a ver evidentemente cómo es la cocina de la corrupción, y vemos que todo es más burdo y ordinario de lo que pensábamos, y nos damos cuenta de que este manejo tan corriente, tan vulgar, tan común, tan despreocupado, es porque evidentemente ahí estamos entrando a la psicología del poder kirchnerista. Hay tanta impunidad que ellos creen que jamás van a poder, en definitiva, arremeter contra sus intereses. Y entonces hoy nos encontramos con un Alberto Fernández que ha perdido todo peso político, todo apoyo político. Hoy es un paria de la política, pero a su vez Alberto Fernández puede llevar a muchos sectores políticos a los tribunales nacionales, porque evidentemente de ese teléfono pueden haber derivaciones e implicancias que nosotros no estamos en condiciones hoy de decir hasta dónde pueden llegar o no. Claro. Bueno, me meto un poco en la política, doctor, para consultarlo de lleno ya a lo que, digamos, está haciendo el presidente Milei en términos de lo que significa la economía. ¿Usted cree que vamos por el buen camino, que directamente hay chances de que salgamos de esta suerte de ajuste? Porque yo voy al supermercado y descubro siempre nuevos precios,
Y la situación sigue siendo muy complicada y compleja. Creo que el gobierno nacional, en su actual gestión, puede mostrar, por supuesto, algunos logros que son importantes, y aquellos que venimos siguiendo la situación del país podemos llegar a valorarlas adecuadamente. Pero por supuesto que está faltando un impacto real en el argentino de a pie, que es en definitiva el que tiene que venir a, digamos, a verse beneficiado con todas estas políticas, y eso todavía no llega y está tardando en llegar, pese a que uno observa que hay una cierta estabilidad en algunos indicadores, sí, pero hay una estabilidad, pero con tarifas todavía atrasadas. Quiero decir con esto que el gobierno ha demostrado tener un cierto realismo y una cierta sensibilidad, porque ha debido poner un freno a algunos aumentos tarifarios, que eso va en contra, digamos, de lo que proponía el gobierno, de ir hacia un sinceramiento de todas las variables de la economía. Ha debido quitar el pie del acelerador con las tarifas, porque se da cuenta que, bueno, que no se reactivó la economía todavía y que la sociedad no está en condiciones de validar nuevos aumentos tarifarios. En ese sentido hay un impasse, por decirlo de alguna manera, y también observamos que hay también, digamos, una desaceleración, y se le ha puesto un poco el freno a convalidar algunos aumentos salariales, y hay salarios que han quedado atrasados, ¿sí? Salarios y haberes jubilatorios que también, a raíz de las medidas del gobierno, han quedado todavía un poco atrasadas, y uno advierte que, teniendo en cuenta cómo funciona la economía, que cuando se actualicen, porque se van a tener que actualizar de alguna forma los salarios y los haberes jubilatorios, que han quedado un poco retrasados respecto de los aumentos de la inflación, es decir, no han alcanzado todavía los salarios y los haberes jubilatorios a cubrir la inflación que ya ha sucedido. Bueno, cuando se actualicen un poco los haberes jubilatorios y los salarios, creo que vamos a tener un pequeño movimiento nuevamente de los precios hacia arriba. Yo creo que el gobierno ha hecho bien muchas cosas, pero al gobierno le está faltando el apoyo de muchos actores económicos que evidentemente están especulando con ver, digamos, una claridad en el panorama económico que se viene, y esa especulación está retrasando un poco las inversiones y las decisiones económicas que tienen que tomar muchos actores políticos, y me parece que, bueno, que el gobierno se encuentra hoy con esa encrucijada de que, si bien los indicadores macroeconómicos en apariencias le serían favorables en cuanto, digamos, a la inflación, en cuanto a haber controlado la emisión monetaria, en cuanto, digamos, al haber reducido drásticamente el gasto público, en cuanto a obtener un superávit fiscal, que son medidas muy saludables, pero bueno, está faltando que estas medidas terminen de generar la confianza suficiente o necesaria en los actores económicos para que puedan empezar a mover los motores de la economía. Eso es lo que entiendo yo y veo que está faltando, y que puede ser en sí una debilidad política, pero creo que los actores económicos, tanto nacionales como extranjeros, saben muy bien de la historia que tiene la República Argentina, y es evidente que confiar en el gobierno, digamos, va a llevar un tiempo, pero no por el gobierno en sí, sino por la historia que tiene la República Argentina. Siempre soy de los que vengo diciendo, y con usted, y usted a veces se me enojaba, cuando yo daba, digamos, algunos escenarios para después de las elecciones del año que viene. Usted me decía, pero hoy tenemos que vivir los argentinos, y es comprensible, pero creo que las bondades del ajuste y del saneamiento que está haciendo el gobierno de la macroeconomía, lo vamos a poder empezar a disfrutar recién cuando todo esto sea convalidado por la sociedad el año que viene, cuando lleguen las elecciones. Así que eso es mi vaticinio y mi pronóstico, en función de que, de que uno observa que los actores económicos siguen especulando, los exportadores siguen sin, en definitiva, liquidar divisas, sin hacer operaciones para evitar liquidar divisas, porque evidentemente
ha habido un ensanchamiento de la brecha cambiaria, ¿sí? El dólar blue se ha disparado respecto al dólar oficial nuevamente, pero cuando el gobierno llevó la brecha cambiaria prácticamente a cero, cuando el dólar oficial subió a los 900 pesos, tampoco los exportadores se apresuraron en liquidar las exportaciones, Carlos, y eso hay que empezar a decirlo, es decir, cuando el gobierno hizo el esfuerzo de achicar la brecha cambiaria para que el dólar que recibieran los exportadores fuera prácticamente igual que el dólar blue o el dólar, digamos, del mercado, tampoco se observó que los exportadores estuviesen, digamos, muy entusiasmados con liquidar sus exportaciones para obtener divisas. Entonces uno observa que más allá de lo que está haciendo el gobierno, la situación económica de nuestro país va a empezar a caminar cuando todos los actores económicos demuestren, en definitiva, que confían en el programa del gobierno, y eso todavía no se ve. No, yo siempre he puesto acento y he criticado severamente, no solamente a este gobierno, sino al anterior, por la defensa de salarios magros de los jubilados y pensionados y discapacitados. Creo que ahí nadie puede decir que estamos pidiendo cosas estrafalarias. Acá hay que resolver seriamente, y el defensor de la tercera edad, el doctor Eugenio Cenino, en declaraciones exclusivas a esta radio, dijo que él se iba a hacer presente en la Casa Rosada para hacer una presentación y un pedido, formalizar un pedido para que haya una recomposición salarial que tendrá que salir vía del Tesoro, porque ellos están usufructando inclusive los fondos del ANSES. Los negocios no lo hacen los jubilados y pensionados. Este es el concepto, ¿no? Sí, y va dentro de lo que le venía diciendo, que lamentablemente el argentino de a pie, ya sea activo o jubilado, pero los jubilados es una deuda histórica que siempre, sí, lamentablemente, no han obtenido por parte de las distintas administraciones una verdadera recomposición de sus haberes. Pero yo le decía, por eso al principio, a lo mejor no me expliqué tan bien, de que uno observa una cierta estabilidad dentro de ciertos indicadores, pero hay que tener en cuenta que esa estabilidad se ha logrado. Pisando un poco las tarifas, el gobierno ha debido salir en definitiva de esa primera pretensión que tenía de pasar a liberalizar rápidamente las tarifas. Ha tenido que poner un freno ahí, porque advierte que ya el bolsillo de los argentinos no da más. Y por otro lado también se ha pisado, digamos, la recomposición salarial y de los haberes jubilatorios, y por eso decía que cuando debamos ir necesariamente hacia una recomposición de los ingresos de los argentinos, ya sea de los asalariados o de los que se encuentran actualmente jubilados, bueno, creo que ahí van a moverse un poco también los indicadores económicos, es decir que la situación no es, digamos, si bien es mucho mejor que la del año pasado, y si bien el gobierno ha hecho muchísimos esfuerzos por demostrar su intención y su pretensión de ir en un rumbo totalmente diferente al de las administraciones kirchneristas, con un control del gasto público, con un achicamiento del Estado, bueno, es evidente que el gobierno todavía a esta altura no ha encontrado generar en los actores privados, tanto nacionales como extranjeros, vuelvo a repetir, la confianza necesaria y suficiente para empezar a invertir en el país y para empezar en definitiva también a mover el motor de la economía. Entonces es evidente que estos sectores que se encuentran atrasados, como los jubilados y los sectores asalariados, cuando encuentren una actualización de estos haberes, bueno, vamos a encontrar nuevamente algún movimiento de estos indicadores que hoy parecen ser tan favorables para el gobierno. Claro, y habrá que ver también, doctor, digamos, qué va a pasar con las provincias, o sea, con el concepto federal que tiene que seguramente exhibir este gobierno para ir resolviendo problemas bastante serios, como es el mantenimiento de las rutas a lo largo y lo ancho del país. Claro, usted me va a decir, pero eso es realidad. No importa que sea de realidad nacional o no. Creo que las rutas hay que cuidarlas, hay que mantenerlas. Es una tarea que le cabe justamente al gobierno nacional.
vía peajes o no, pero después sale más caro resolver el tema del método de pavimento, ¿no? Sí, a ver, tenemos que empezar a entender que el gobierno tiene una mirada, el gobierno actual tiene una mirada distinta que seguramente en el 100% de lo que entiende el gobierno que debiera ser, digamos, gestionada la obra pública y el mantenimiento de las rutas que también entrarían dentro de esto, no va a poder concretarlo en el sentido de que sea, digamos, toda la obra pública desarrollada por actores privados. Es algo que va a llevar mucho tiempo y es evidente que hasta tanto eso suceda y hasta que eso se articule, va a pasar un tiempo, ¿sí? Por supuesto que el gobierno nacional, más allá de su discurso y de su retórica, en muy poco tiempo va a tener que empezar a tomar algunas medidas relativas a estas cuestiones que usted está planteando y muchas otras en sí, porque es un gobierno que está muy enfocado, por supuesto, en la gestión económica, cosa que era lo urgente y necesario, pero por supuesto que una vez que pase el primer año de gestión, que estamos hablando dentro de muy pocos meses, vamos a entrar a los últimos meses de gestión de este año que ha venido pasando por parte del gobierno, ya el gobierno va a tener que empezar a mirar de otra forma la situación de la Argentina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pese al esfuerzo que ha hecho el gobierno, pese a todos los ajustes y todavía no hay una reactivación genuina de los sectores económicos, es evidente que el gobierno va a tener que de alguna forma, de alguna manera, empezar a mover un poco su plan originario, ¿sí? Es algo que se cae de maduro, ¿sí? Y por eso es importante, en definitiva, que los actores económicos, sobre todo los que creen en este modelo de gestionar el país con un Estado chico, con un gasto público que realmente sea reducido a su máxima expresión, es importante que empiecen a mostrar también un apoyo a esta forma o esta manera de ver la macroeconomía argentina y comiencen a mover la rueda de la economía real. Pero bueno, eso es lo que está faltando y es evidente que el gobierno va a tener que, una vez que pasemos el primer año de gestión ya, empezar a planificar un plan económico, porque hasta ahora lo que el gobierno ha ejecutado exitosamente es el desarrollo de un plan de shock para, bueno, evitar el colapso de la economía, que en cierta forma lo ha logrado, pero ahora debe pensar en un plan económico que es algo a más largo plazo, que creo que lo único que en ese sentido el gobierno ha pensado por el momento es el RIGI, como forma o manera de atraer grandes inversiones, pero bueno, vamos a tener que ir hacia un plan económico que piense en definitiva, por un lado, en la cuestión fiscal, por otro lado, en una reforma laboral que tiene que ser acompañada por todos los sectores, ¿sí? Y por supuesto que, por otro lado, debemos pensar en un régimen de inversiones que va a ser muy importante que el gobierno, que ya lo está estudiando, por supuesto, pero que el gobierno lo ponga en marcha para reactivar verdaderamente la economía y para que después podamos encontrar el camino del desarrollo. Decía usted, se cae de Maduro, y viendo el plano internacional, ¿cuál es la consideración, el análisis, la opinión sobre lo que está pasando en Venezuela? Porque prácticamente, sea cualquier el resultado, Maduro no se va. Sí, yo creo que lo que está pasando en Venezuela y lo que está pasando acá en la Argentina con Alberto Fernández y la crisis del kirchnerismo, le vienen muy bien al gobierno, ¿sí? Le vienen muy bien al gobierno, claro. Y creo que en ese sentido va a tomar un poco de aire. Ahora, por lo que se está viendo a nivel internacional, bueno, también hay mucho temor. Hemos la semana pasada visto el sacudón de las bolsas, que no ha logrado, digamos, hacer mucho daño en la economía argentina, porque evidentemente es una economía que se encuentra cerrada y que, bueno, por el momento este tipo de movimientos internacionales financieros no ha causado el impacto que podría haber causado en una economía más normal y más abierta, ¿sí? Así que en ese sentido creo que el gobierno puede tomar un poco de aire desde lo político, pero creo que lo político no alcanza
para, bueno, para desplegar y ejecutar un plan de gobierno que tenga en miras verdaderamente el desarrollo económico de nuestro país. Como le decía yo recién, hay un plan de shock que ha dado resultado y ahora el gobierno va a tener que presentar a partir del primer año de gestión ya un plan económico seriamente con los postulados necesarios para poder demostrar la viabilidad de este plan económico, y por supuesto que el gobierno va a tener que explicarle muy bien a la sociedad que ese plan económico requiere de una composición del Congreso en cuanto a sus números de manera diferente para poder impulsar de manera racional las reformas que necesita el país para concretar ese plan económico del gobierno. Pero a nivel internacional creo que hay que abrir el ojo, porque también un deterioro de la economía internacional, sobre todo por lo que pueda pasar en Ucrania, ¿sí? Y Rusia, me parece que un triunfo de Trump que antes era claro, ahora parece no tan claro, puede llegar a incidir, digamos, en ese conflicto para alargarlo. Me parece que un triunfo de Trump y de los republicanos llevaría a una rápida resolución de ese conflicto, porque cederían, digamos, ante las pretensiones de Putin, y eso traería mayor calma a los mercados. Me parece que un triunfo de los demócratas, como pareciera ahora que están repuntando con Kamala Harris, eso llevaría también a pensar en un mundo dentro de los próximos años donde todavía va a tener algunos conflictos irresueltos y que se pueden llegar a agravar, como el de Ucrania. Entonces, creo que todo eso sumado a la crisis venezolana, que creo que Maduro, como usted bien lo dice, está atornillado al poder y no va a ser fácil moverlo de ahí, porque cuenta con el apoyo de Putin también, y con el apoyo de China, y con el apoyo de otros regímenes realmente muy autocráticos. Bueno, me parece en ese sentido que por ahí el contexto internacional puede jugarle una mala pasada al gobierno para el año que viene, pero por ahora el contexto internacional y el contexto nacional en cuanto a estos escándalos políticos como el de Venezuela, que impactan de lleno en el kirchnerismo porque fue aliado de Maduro y de Chávez en la región, y el caso de Alberto Fernández, que le pega muy fuerte a todo el ala kirchnerista, creo que le dan un poco de oxígeno político al gobierno para que, a pesar de que todavía no pueda mostrar logros sustanciales, digamos, de reactivación y recuperación en la economía real, es muy evidente que, bueno, los argentinos no están pensando, o no sería racional mirar volver hacia el kirchnerismo o hacia Cristina, pero hay que ver cómo también el resto de las fuerzas políticas, los ex Juntos por el Cambio, cómo leen esta situación, porque hay algunos que están diciendo, que están alentando, por decirlo de alguna forma, y usted me hablaba recién de los gobernadores también, hay algunos que pretenden ver en esta crisis del kirchnerismo y en esta falta de reactivación profunda de la economía argentina, hay algunos que están pretendiendo ver una especie de posibilidad para otros sectores, como los ex Juntos por el Cambio, y me parece que también eso puede llegar a complicar un poco el panorama del gobierno nacional, porque en definitiva es evidente que estos sectores, si arman una tercera fuerza, por decirlo de alguna forma, que sea competitiva, que yo en este momento no lo logro visualizar, solamente los gobernadores son los que podrían en definitiva en cada uno de los distritos armar listas alternativas a Milei y tener buenos resultados electorales. Creo que hasta que no suceda eso, me parece que los sectores ex Juntos por el Cambio no se dan cuenta que debilitar hoy a Milei y al gobierno, electoralmente hablando, significa fortalecer al kirchnerismo, al quien yo no doy por muerto, como le decía yo recién, porque ha calado muy profundo el kirchnerismo en, digamos, las costumbres de los argentinos y en la visión que tenemos los argentinos, a tal punto que si yo le digo que en mi departamento de Chimbas, hace una semana, en el día de San Cayetano, en la misa, mire lo que le voy a decir, el cura párroco le dio el micrófono al intendente, que subió al altar a dar un discurso de tinte político en medio de una misa. Nos damos cuenta lo profundo que ha calado el kirchnerismo en la cultura de los argentinos, y es evidente que, bueno, que no hay que subestimar todavía el poder de fuego y el apoyo que puede tener el kirchnerismo en ciertos sectores sociales ante una debilidad del gobierno de Milei.
Rodríguez de Gramajo, la intendente, ¿no? Sí, usted se puede meter a las redes sociales y va a ver claramente cómo en plena misa de San Cayetano, en medio del altar, que los católicos sabemos que es un lugar sagrado, que no cualquiera se sube ahí, por invitación del propio cura párroco. ¿De apellido? No recuerdo el apellido, pero realmente uno se pone a ver que es por eso lo relacionaba con el que pasó Alberto Fernández y el Vaticano. Es decir, pese a que Alberto Fernández trajo el aborto a nuestro país, ni eso fue suficiente para que la Iglesia Católica le haya quitado, digamos, estoy hablando de la institución de la Iglesia, no de los fieles, ¿sí? Pero claro, la institución, la Iglesia Católica, el Vaticano en sí no le quitó, en definitiva, el apoyo al kirchnerismo y al gobierno de Alberto Fernández. Y hoy Cristina hasta se luce con un rosario de oro colgado, y es la que impulsó y aprobó el aborto. O sea, hay cosas que uno observa con llamativa, digamos, consideración, porque nos tiene que demostrar todo esto, lo hondo que ha calado la cultura del kirchnerismo en el argentino. O sea, no hay que subestimar todavía el poder de fuego que tiene el kirchnerismo. Estamos hablando con Martín Zuleta, vamos a hacer una breve pausa, doctor, y ya venimos con más para seguir compartiendo resumen de noticias por Radio Cadena Vida 95.3 y Radio Ala 101.7. Ya venimos.